Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy hablaremos sobre los estudiantes de educación superior, particularmente sobre los alumnos de nuestra casa de estudios, sobre sus sueños, necesidades, derechos y deberes. Para hablar sobre este tema nos encontramos hoy con Miguel Oyarzún González, director de Asuntos Estudiantiles de nuestra universidad, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias. Entrando directamente en materia. Antes voy a presentar los pergaminos de nuestro director. Miguel es trabajador social, titulado de la Universidad Andrés Bello, magíster en Intervención Social, interdisciplinaria de la Universidad Alberto Hurtado, diplomado en Inclusión y Diversidad en la USACH y cuenta con estudios de inglés, me dijeron por ahí, en la Universidad de Missouri. Bien, Miguel, entrando directamente en materia. Partamos definiendo qué es una DAE. Una DAE, bueno, la sigla refiere a Dirección de Asuntos Estudiantiles y digamos que son los espacios institucionales dedicados al desarrollo y al bienestar de la y los estudiantes. Las DAE remontan, yo diría, desde fines de los 90, principios de los 2000, y si bien en algunas instituciones se denominan de diversa forma, hay objetivos comunes, digamos, de estos espacios que tienen que ver con promover en el estudiantado una experiencia universitaria positiva más allá de la formación académica. Pero en términos concretos, ¿qué cosas de lo cotidiano, del día a día académico lleva la DAE? Finalmente el centro es los alumnos, ¿cuáles son los requerimientos, etcétera? ¿Cuál es la pega diaria, digamos? Bueno, yo diría que el espacio de relacionamiento cotidiano con los estudiantes, más allá de su carrera en particular, es el espacio de encuentro y de puente con la institución y con el proyecto universitario. Y en la cotidianidad pasan muchas cosas, desde necesidad de atención socioemocional hasta la pérdida de un objeto. Lo que ocurre, digamos, en el espacio universitario cotidiano se centra y se canaliza muchas veces a través de las DAEs, ¿sí? La DAE también es quien tiene la responsabilidad de llevar una agenda también hacia el estudiantado de actividades extra programáticas, que se les llama a veces, pero a mí me gusta hablar más de lo extracurricular, porque también son espacios formativos, más no son curriculares necesariamente. Y por ejemplo, ¿a qué tipo de actividades te refieres? Bueno, nosotros en particular, y es algo súper usual en las DAEs, es tener los talleres extracurriculares o extraprogramáticos, que son espacios que responden a intereses diversos del estudiantado y, como decía, son formativos, como por ejemplo un taller de fotografía o un taller de lengua de señas o un taller de yoga, ¿sí? Que son espacios que contribuyen a la formación de ese profesional, pero también a la formación del ser humano, ¿sí? Y por otra parte, y fuertemente el último tiempo, se ha pensado estos espacios para contribuir al autocuidado y por lo tanto a la salud mental del estudiantado que hoy por hoy está bien dañada, como en general, digamos, las sociedades. Por lo tanto son espacios y son actividades que apuntan a la diversidad de intereses, pero también con un trasfondo, ¿sí? Más formativo y de cuidado y de bienestar estudiantil. Quiero explicarte algo obvio que sé no ocurre en esta universidad, pero efectivamente en la definición de la oferta de lo extracurricular, ¿participan los alumnos? Claro, de hecho nosotros este semestre iniciamos un modelo distinto que tiene que ver con que sean los propios estudiantes que diseñen y oferten talleres, en el entendido que los estudiantes también son un agente de conocimiento, ¿sí? A mí en particular no me gusta hablar de alumnos, ¿sí? En el entendido etimológico de que un alumno es un ser que hay que llenar de conocimiento y de saber, sino que todas las personas tenemos nuestros propios saberes y talentos, y por lo tanto hay estudiantes que tienen sus propias iniciativas, emprendimiento, hacen muchas actividades afuera y por lo tanto pueden ofrecer a sus pares también su propio talento. Entonces este semestre la mayoría de los talleres son talleres que ofrecen propios estudiantes, ¿sí? Que realizan, por ejemplo, danza terapéutica,
¿sí? O danzas orientales en otros espacios, en otras escuelas, y hoy día son talleristas en la universidad y ponen al servicio su saber a sus pares. ¿Locañas también tiene este interés de la DAE? Sí, de hecho, también este semestre logramos implementar la DAE en Locañas, porque hasta antes de julio no había DAE en Locaña y había muy pocos servicios allá, porque es un campo que se viene implementando y viene creciendo el último tiempo. Nosotros estamos ya presentes con nuestra oficina y nuestro equipo en DAE en Locaña, y nosotros tenemos la labor, el desafío y la obligación, yo diría, de replicar todos los servicios y actividades que hacemos en Casa Central en Locañas. Naturalmente, son estudiantes como todos, y por lo tanto los talleres que mencionábamos antes también se replican allá. Y hay diversidad también de intereses distintos según campus, ¿sí? En Locañas, por ejemplo, está muy fuerte el interés por el folclore, ¿sí? Y lo otro que también nos llamó la atención y tiene que ver con dónde está enclavado el campus es que también ha habido alto interés en trekking. Nosotros estamos implementando una liga de trekking que sale desde Locaña, que está a los pies, digamos, de la cordillera de los Andes, y por lo tanto es mucho más pertinente partirlo ahí. Y sí, también estudiantes de allá presentaron y están implementando sus talleres. Y para quienes no lo saben, el campus Locaña de nuestra universidad alberga básicamente a las carreras del área de la salud, entre ellas kinesiología, fonoaudiología, enfermería y educación física. Que espero que no se me haya quedado ninguna en el tintero. Y efectivamente, yo creo que es también por carrera, hay intereses también distintos, ¿no? Y tiene un gran equipamiento deportivo. Me extraña que en el tema, claro, el trekking puede ser como la formación física básica en el propio campus y después ya el senderismo o la propia actividad como por la cercanía del campus. Sí, bueno, igual lo que pasa es que efectivamente en el campus Locaña hay una infraestructura deportiva importante. Y realizamos igualmente talleres deportivos y también está el entrenamiento de las 6 selecciones que tenemos en la universidad, pero también se hace acá, porque si bien acá no tenemos tanto espacio verde como lo tiene el campus Locaña, igualmente tenemos espacios deportivos. Por lo tanto, las selecciones entrenan en ambos campus y hay talleres deportivos en ambos campus, ¿sí? El tema de escuchar a los alumnos para las programaciones de la DAE es significativamente uno de los cambios, yo creo, que las DAE han tenido en la última década. Porque antes la oferta se imponía como institucionalmente. Me gustaría saber qué cambios han tenido las DAE, tú que estás en el tema hace algún rato, con pocos meses en esta universidad, pero hace rato en el cuento, y hacia dónde debiéramos transitar. Sí, efectivamente yo diría que como tú dices que anteriormente he estado en este mismo rol, claro, las instituciones tendían a instalar ciertas temáticas que sean de interés del proyecto. Yo diría que eso se complementa hoy día con otros espacios de actividades que respondan efectivamente a las propuestas de los estudiantes, a las encuestas que se aplican al comienzo de año al estudiantado, que busca caracterizar a nuestros estudiantes, y en esos espacios, en esos instrumentos también se levanta la información de cuáles son sus intereses o qué esperan y cuáles son sus expectativas temáticas respecto a lo que la universidad puede hacer. Entonces ahí uno tiene un insumo importante para decir, mira, hay muchos estudiantes que están interesados en espacios artísticos o hay muchos estudiantes que están interesados en espacios deportivos, y uno va también sopesando las posibilidades, los espacios que tiene institucionalmente para desarrollar ciertas actividades. Hay instituciones que no cuentan con espacios deportivos. Yo diría que uno de los plus de la Universidad Católica Silva Enrique y de esta DAE es que cuenta con mucho implemento deportivo. Nosotros no solo contamos con canchas polideportivo en Locaña. Digamos que nuestras instalaciones en ese ámbito de verdad que son bastante de lujo, ¿no? Sí, sí. Yo comparativamente, como he tenido este rol antes, siempre ha sido un desafío poder desarrollar actividades deportivas
en universidades que yo diría que son más pequeñas en relación a el mundo de la educación superior, pero la Silva Enríquez cuenta con espacios interesantes, tiene una piscina temperada, nosotros tenemos gimnasio de musculación para los estudiantes, y que la verdad es que los chiquillos se pelean esos cupos, ¿sí? Porque siempre uno quisiera llegar a todos, pero los tiempos y los espacios siempre son reducidos, y por lo tanto hay a principio de semestre siempre un interés y una inscripción muy masiva que nos toca ahí administrar, y que revierte también una cuestión de fondo, yo diría, que tiene que ver con los espacios de los estudiantes que buscan el autocuidado y un espacio también de concentración con el cuerpo, de conexión con otras dimensiones, disminuir el nivel de estrés. Y yo diría que la universidad cuenta, digamos, hoy día con espacios interesantes en ese sentido para los chiquillos, y que aporta indirectamente a su formación. Tengo no quiero dejar escapar una situación. Así como escuchamos a los alumnos para hacer una programación extracurricular, la DAE o tu proyecto de DAE intenta también una gestión como de vinculación con terceros, con externos, con fondos públicos. ¿Hay algo que es más allá de la universidad? Sí, bueno, siempre es importante, digamos, la vinculación con el medio en el mundo de la educación superior. Y en las DAES particularmente suele tener un foco bien interno, como una mirada bien hacia adentro del mundo estudiantil, pero yo diría que en los últimos años también ha sido fuerte los procesos externos, cómo influyen y condicionan también el día a día del mundo universitario y de la vida universitaria. Por lo tanto, no podemos estar mirándonos solo el ombligo, y en ese sentido efectivamente estamos haciendo un trabajo de efectuar convenios con centros externos de diversas índoles, de salud mental, de cuidado físico, de recreación, de deporte, para que los estudiantes en el fondo tengan una diversidad y un abanico de posibilidades que no sea solo las actividades que ofrece la universidad, sino que si tienen intereses externos puedan acudir a estos espacios, pero también, como decías tú, a fondos concursables. La verdad es que el Estado este año, lamentablemente, al ser un año de cambio de gobierno, no ha presentado fondos concursables, pero sí es usual para las DAE vincularse, por ejemplo, con el Mineduc a través de los fondos que se llaman de emprendimiento estudiantil, y INJUB también tiene siempre una oferta de fondos concursables. Por lo tanto, ahí es tarea de las DAE no solo difundirlas, sino que también promover a los estudiantes que ellos puedan presentar iniciativas y acompañarlos en esa postulación. Muchas veces las instituciones externas solicitan a las universidades que patrocinen proyectos, ¿sí? Y que cofinancien proyectos. Y esa es una labor de las DAE, en particular de esta, de promover entonces la iniciativa de los chiquillos para que desarrollen sus proyectos tanto al interior de la universidad como proyectos que tienen que ver con intervención en territorios. Durante el desarrollo de esta conversación veo como poco a poco te has ido sumando un montón de tareas ya a las muchas habituales y compromisos, que tienes. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Continuamos esta conversación junto a Miguel Oyarzún, director de Asuntos Estudiantiles de nuestra Casa de Estudio, para continuar hablando sobre las tareas de su dirección y obviamente sobre la identidad, necesidades, derechos y deberes de nuestros alumnos. Has repetido durante esta conversación mucho el tema de la preocupación por la DAE, básicamente por el autocuidado. Me gustaría detenerme en aquello y saber qué específicamente significa. Bueno, ahí yo diría que las instituciones de educación en general tienen un desafío importante respecto al bienestar de sus estudiantes. Los últimos años todos hemos visto cómo digamos, la realidad nos ha superado muchas veces y nos ha sorprendido, y es inevitable hacer la reflexión de cómo como comunidad educativa podemos contribuir al cocuidado también de nuestros integrantes. En lo que respecta a DAE, nos corresponden los estudiantes, ¿sí? Y por lo tanto ahí es deber de las DAE promover, primero que todo, promover factores protectores en nuestros estudiantes,
prevenir factores de riesgo, y cuando ya por ejemplo, entrando en detalle para que la gente entienda, esto podría ser como el tema de definir lugares libres de humo, o el tema de ampliar como las actividades extracurriculares deportivas, el tema como de mejorar la atención en salud mental cuando se requiera. Básicamente, ¿a qué cosa? Sí, en concreto, bueno, nos corresponde ahí tener campañas de sensibilización y educación en ciertas temáticas, entregando tips y herramientas a los chiquillos según temporada, ¿sí? Cuando los chiquillos comienzan el semestre es cuando están más libres y pueden hacer más actividades, y a medida va avanzando el semestre empieza a crecer el estrés, y por lo tanto empezamos a compartir técnicas de compatibilidad del tiempo, de gestión y administración del tiempo. Pero también nosotros contamos con un dispositivo de acompañamiento psicosocial que aplica cuando el estudiante o la estudiante ya presenta cierta dificultad personal, emocional, familiar, y por lo tanto ya necesita una ayuda directa, ¿sí? Y por lo tanto una atención individual. Nosotros este semestre solamente ya hemos, atendido 230 casos de estudiantes que han requerido de una intervención psicosocial, que es gratuita por lo demás, y que consiste en un proceso de acompañamiento y contención socioemocional a los estudiantes en promedio 5 sesiones, donde ellos pueden conversar con un profesional y por lo tanto decantar ciertas situaciones, y si es que esa situación requiere un abordaje más especializado y por lo tanto es de mayor complejidad, nosotros nos encargamos de hacer la derivación a un centro externo acompañado. En el fondo nosotros entregamos el caso a, no sé, un CEFAM, una fundación, un centro de atención psicológica, para que el estudiante pueda iniciar una terapia. Entonces, en ese sentido, el estudiantado no está solo, ¿sí? Y nosotros buscamos que se sienta parte de una comunidad que le cuida, ¿sí? Y que si es que le ocurre alguna situación, que son múltiples, desde terminar una relación amorosa hasta el fallecimiento de uno de los padres, o incluso pérdidas de embarazo, evidentemente son hitos que condicionan no solo su permanencia en el proceso educativo, sino que también su proceso de aprendizaje. Y por lo tanto creemos que como DAE tenemos la responsabilidad de acompañar ese proceso. Da la impresión de que no solamente es gratuita, sino que también oportuna, pero entiendo que te voy a poner en un aprieto con esta pregunta, pero ¿tenemos resultados de aquello, de esas intervenciones? O sea, ok, detectamos, atendemos la demanda de manera oportuna, lo hacemos gratis, derivamos y hay un seguimiento después de la derivación. Sí, claro. Externo. No, es parte del proceso responsable terapéutico también, que cuando un caso es de mayor complejidad y tiene que derivarse a un lugar especializado, hay un monitoreo respecto a la adhesión del estudiante en ese espacio, y hay un monitoreo también de cuando finaliza la terapia. También nos toca evaluar si es que la terapia está siendo efectiva, ¿sí? Porque a veces no es el lugar adecuado, o no adhiere, o no hay feeling entre terapeuta y estudiante. Ahora, esas son las situaciones más puntuales. Yo diría que la mayoría de los casos reciben la contención y no requieren necesariamente una derivación externa, pero hay situaciones efectivamente que son más complejas que requieren una derivación. Nosotros lo que hemos visto de estos 230 casos este semestre es que hasta ahora solo uno ha tenido que suspender su proceso académico porque tenía una situación de salud mayor, pero el resto ha continuado en su proceso y ha adherido no solo al proceso de contención, sino que también en muchas ocasiones ha mejorado su adhesión al proceso formativo. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto, que digamos que es breve como para evaluarlo, pero al menos lo que estamos monitoreando es que está siendo efectivo el trabajo. Perfecto. Brevemente, hay un montón de cosas que obviamente que no vamos a poder conversar en virtud del tiempo, pero me gustaría, en estos pocos meses que llevas en la universidad y de tu trabajo en la DAE, ¿has logrado distinguir una identidad institucional? Sí, claro que sí. Bueno, la Universidad Católica Silva Enrique tiene una identidad y un sello institucional que yo diría es bien marcado y bien diferenciador. Y en particular con la y los estudiantes, efectivamente yo creo que a partir de el legado del cardenal y los intereses sociales del cardenal, están en coherencia finalmente también con el perfil estudiantil que ingresa y se interesa por
por matricularse en esta universidad. Nuestros estudiantes en términos socioeconómicos son estudiantes que pertenecen a un sector medio y muchas veces vulnerado, de comunas que generalmente son excluidas del desarrollo, más bien del sector poniente o sur de Santiago, de algunas provincias incluso de la región metropolitana. Un nivel importante de nuestro estudiantado es el primer integrante de su núcleo familiar que ingresa a la educación superior, y eso revierte ciertos desafíos, ciertos temores, ciertas aprensiones de parte del estudiante o inseguridades. Pero por otro lado, también me parece que son estudiantes que tienen una mirada crítica de la sociedad, reflexivos en cuanto a lo social y muy interesados por el otro, por el ser humano, ¿sí? Y creo que eso va en coherencia con el proyecto de la universidad y con la historia de la Silva Enríquez. Con el proyecto de construir comunidad más que sálvese cada uno como pueda, digamos. Exacto. Bueno, te agradecemos la presencia, Miguel, director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en este programa, y espero que tengamos una próxima oportunidad para profundizar y hablar sobre otros temas. También espero. Muchas gracias, Gino. A quienes nos ven y nos escuchan, la invitación es a compartir un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.